espacios para el encuentro y diálogo, tanto en Sobarriba como en Trasosmontes. Hemos estado muy acogidas por las personas y las comunidades que habitan estos territorios. ¿Qué Rural Decolonizado? Pues es un proyecto de investigación experimental que, bueno, coproducido por el MUSAC y el CEGAC a través del MUSAC de la convocatoria del laboratorio 987, y lo que busca es pensar cómo el medio rural y los saberes que se dieron en estos territorios ha sufrido un proceso de colonialidad, o cómo son subalternizados estos saberes. Y en ese sentido lo que se busca es reivindicar esa diversidad de saberes frente a esa visión más homogénea y única de que solo hay una forma de entender el mundo. Parece que viene solo establecida por lo que dice esa universidad, supuestamente neutra. Pues hay otros saberes que tienen un cuerpo, que están corporalizados, que están situados, y entonces era un poco ese tránsito, ese pensar, a través de ese enlace de la teoría decolonial con lo que ocurre en el medio rural, lo que se buscó con esta propuesta, ¿no? Sí, y hemos ido desarrollándola a través de una metodología que hemos desarrollado y también recuperado de otras praxis, que es las conversaciones caminadas, ¿no? que es una metodología que se basa en asistir a estos territorios, a través de unos enclaves locales, conocer a personas que viven, habitan y conviven, ¿no? en estas comunidades rurales, y hemos estado caminando y conversando con ellas a través de una red inmensa de ítems que nos dan a entender un poco las condiciones por las cuales estos rurales siguen sufriendo un proceso de colonización fuerte y cómo se están dando procesos de resistencia a ese decolonialismo. Y se trataba de conversar caminando, pues transitar por áreas en las que esas personas viven, por su cotidianidad, en el trabajo. En Trabanque en concreto hemos estado conversando y caminando con Francisco, el pastor, con Olimpia y Ana, con unos niños en movimiento, etc. Fue un ejercicio de pensamiento y un ejercicio crítico interesante, porque diluye esa distancia, genera un espacio de confort cómodo, no hay esa diferencia en una mesa, una distancia. Y bueno, eran conversaciones también de 2 horas, la mayoría de ellas. En algunas fueron con 1 o 2 vecinas, en otras más colectivas. Cómo te acercas a esta comunidad con la mochila que llevas detrás y intentando no caer pues, en una visión pues, superficial o paternalista, ¿no? Con respecto a estos territorios. No es muy fácil, primero, caer en una versión como de idealización de estos territorios, pues, por una cuestión de paisaje, por una cuestión de idealismo, existencialismo, sí. Queríamos subir de esto. Y queríamos huir de esta visión y como ir hacia otras capas, ¿no? y pues, superar lo epidérmico e ir hacia elementos más profundos, ¿no? y situarnos un poco más ahí. Sí, hay, en ese proceso de esa invisibilización de esos saberes y de esa subalternización de estos saberes, la teoría decolonial lo que reivindica es esa diversidad epistémica, o sea, que hay muchos saberes, como una diversidad muy amplia, como los tiempos forman parte también de una cosmovisión, de una manera de entendernos en el espacio, en el sitio donde vivimos, nuestro compromiso también con el entorno. Se habla muchas veces como de un pensamiento ecológico que subyace en esa sostenibilidad también de la vida, de poner la vida en el centro, que está muy relacionada con este pensamiento, estas formas de vivir en el medio rural. Creo que también hay una espiritualidad también, en muchos casos, no asociada al ámbito no asociada solo a la religión católica, sino una espiritualidad también de forma de vivir. Sí, ahí por ejemplo he sacado varias líneas, como por ejemplo la pérdida de oficios tradicionales, como por ejemplo pues el pastoreo,
Se ha puesto en contrapunto con una persona que ha apostado por una granja familiar también. Pero sí que es verdad que ciertos oficios tradicionales, como son el de pastor, como son el de afilador, como son el de sastre incluso, se están perdiendo y asociados con ellos una red de saberes, poderes muy interesante. Luego también el tema de la socialización y de la escuela, como la escuela también castra esos saberes locales. Sí, un poco completando así esta respuesta y poniendo así como casos, ¿no? Bueno, aparte del proceso de la escuela, que es un poder colonizador también porque no atiende esos conocimientos locales, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, eso, la relación con los animales, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando le ponen nombres a un animal, le están dotando de una personalidad de alguna manera. Había una relación muy cercana con el mundo animal, con la naturaleza, sus conocimientos relacionados con las plantas, con las medicinas, esas formas de gestión comunitaria, de baldíos, de las juntas vecinales. Y esa red de conceptos, pues de la que partíamos, que ha ido ampliando, tiene que ver con esas formas de resistencia que ya se están dando también. Un caso que genera también, ¿no?, polémica en determinados espacios, ¿no?, también es el hecho de las matanzas. Eso, a pesar de estar prohibido, sigue estando vivo. De alguna manera hay un proceso de resistencia ahí porque esas comunidades quieren seguir haciendo, ¿no?, cuidando esa alimentación, ¿no? Eso, por ejemplo, también se ve en ese proceso de a veces de esa acumulación por desposesión, cuando se hacen los licores tradicionales, que son saberes de esos territorios en los que hay unas formas de hacer, ¿no? Y muchas veces también el Estado prohíbe que se hagan estos licores tradicionales cuando fueron estas comunidades las que de alguna manera los hicieron, ¿no? O sea que ahí también se ve cómo hay esos procesos de resistencia, hay mecanismos también de alguna manera también anticapitalistas, enfrentándose a esa visión, ¿no?, de ese éxito personal y de ese progreso y de ese productivismo y de que el éxito solo se alcanza con más y más y más. Y ahí hay una resiliencia también. Nosotros lo que queríamos con Rural Decolonizado era facilitar un espacio de enunciación para que esos saberes, esos poderes, esas maneras de vivir y de estar siendo se puedan empoderar y se puedan también ser visibles en otros contextos, ¿no? Al final es como que hemos transitado por toda esta serie de cuestiones y nos vamos con que sí que hay un proceso de cambio muy grande en el rural, que es complejo entender, pero que hay que atender también a eso, ¿no? Y es importante que desde ámbitos de creación contemporánea también se atienda a estas cuestiones.